La reproducción reviste de gran importancia para la existencia de los seres vivos, desde los más sencillos como las bacterias hasta los más complejos como los animales, porque permite garantizar la perpetuación de las especies, es decir, que a lo largo del tiempo estas especies continúen existiendo sin extinguirse. Pero para que este proceso de reproducción a nivel organísmico se pueda llevar a cabo, me refiero a que cualquier ser vivo pueda reproducirse. Un ejemplo puntual podría ser los osos tenganosesnos, conejos gazapos o las plantas, en el caso de las fresas, puedan reproducirse asexualmente mediante estolones. Es necesario para que se reproduzcan los seres vivos, se lleve a cabo procesos de división celular. Esos procesos son la mitosis y la meiosis. Cada uno se presenta de diferente manera y también tienen algunos aspectos en común, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Es importante que tengamos en cuenta que cada uno de estos dos procesos de división celular se presentan en diferentes tipos de células. Antes de iniciar a hablar de la mitosis y de la meiosis, vamos a recordar los siguientes conceptos claves, los cuales le van a permitir entender de mejor manera la presente clase. Uno de ellos es las células eucariotas y procariotas. Recordemos que esta clasificación es de acuerdo a la presencia o ausencia de la membrana nuclear en la célula. Las células que carecen de esa membrana nuclear y por tanto el material genético que contiene está disperso en la célula, y ese tipo de células se les denomina procariotas. Las células que poseen una membrana nuclear, la cual permite delimitar y enmarcar este material genético, haciendo un poquito más visible desde el microscopio el núcleo de la célula, reciben el nombre de eucariotas. Las divisiones celular por mitosis y por meiosis se llevan a cabo en las células eucariotas, es decir, en las que se les puede diferenciar el núcleo porque tienen la membrana nuclear. Otro concepto clave es el de material genético. De hecho, notaron que lo utilicé en la anterior explicación. Es la información genética de un organismo, de un ser vivo, aquella que determina tanto la morfología de este individuo como la fisiología de este organismo. Esa información genética puede presentarse de dos maneras. Por ejemplo, en el caso de seres con células eucariotas, ellos presentan ADN, es decir, ácido desoxirribonucleico, dentro del núcleo de sus células. Y en el caso de algunos virus, como el SARS-CoV-2, causante del COVID-19, presenta en lugar de ADN, presenta ARN, es decir, ácido ribonucleico. Ese es su material genético. Los cromosomas son las estructuras en las que se encuentran enrolladitas, súper juntas, muy apretadas, las cadenas de ADN junto con algunas proteínas. Y esto es necesario porque como las cadenas de ADN son tan largas, si no estuviesen enrolladas no podrían caber en el núcleo de la célula. Un dato curioso de los cromosomas es que únicamente se pueden observar en el microscopio cuando se encuentran duplicados, porque en condiciones normales estos no son visibles. ¿Y para qué se duplican? Justo para llevar a cabo la división celular. Puntualmente en la metafase podemos notar las cromátidas hermanas que se encuentran unidas por esta estructura que se denomina centrómero. Ya en la anafase, los cromosomas solo tienen una cromátide, que vendría siendo esta. En cuanto a los conceptos de haploide y diploide, debemos recordar que las células son haploides cuando poseen en el núcleo un conjunto único de cromosomas, como podemos visualizarlo en la imagen. Y cuando se trata de una célula diploide, es porque ésta en su núcleo tiene un par o un doble juego de cromosomas. Cada uno de estos juegos proviene de un progenitor. La división celular que se lleva a cabo en la mitosis es en la que los cromosomas de la célula que se va a dividir, es decir, la célula inicial, también
conocida como célula madre, se duplican. Estos cromosomas se duplican y se dividen de forma equitativa, generando dos células genéticamente idénticas. A estas dos células se les denomina células hijas y son genéticamente idénticas a la célula madre. Es decir, que si la célula inicial es diploide, las dos células resultantes, células hijas, también serán diploides. Si la célula inicial tiene alguna mutación, alguna enfermedad, también la van a heredar las células hijas. Y no es que al final queden tres células, no, la célula inicial se duplica su material genético para que al final se obtengan las dos células resultantes que son las células hijas. Después de haberse originado las dos células hijas mediante la mitosis, cada una de estas células resultantes puede volver a dividirse y esto permite que se genere algo denominado ciclo celular porque es una constante renovación. Aclaro algo, no es que todas las células se dividan nuevamente. Que se lleve a cabo el proceso de división celular mediante mitosis es muy importante porque esta en seres multicelulares como nosotros permite que podamos renovar y reparar diferentes tejidos. Asimismo, nos permite crecer. Cuando pasamos de niñez a adolescencia, fue necesario que se presentara muchas divisiones celulares mediante mitosis. De lo contrario, seguiríamos del tamaño de cuando éramos bebés. Por ejemplo, en el 2013 se calculó que un humano promedio de una estatura de 1,70 y que tuviese un peso de 70 kilos tenía aproximadamente 37 billones de células. Todas esas células eran originadas mediante la división celular a partir de una única célula inicial, que es el cigoto, en el que se unieron el espermatozoide y el óvulo de los padres de esta persona. Otro ejemplo podrían ser las células epiteliales del intestino delgado. Tienen un promedio de vida de 2 a 4 días y si finalizado este tiempo no se renuevan, en últimas afectarían el funcionamiento del intestino delgado como tal. Porque recuerden que los órganos funcionan gracias al trabajo conjunto de las células que lo conforman y esto desencadenaría en la muerte del organismo. Otro ejemplo es el de los glóbulos rojos, ya que tienen un promedio de vida de 120 días. Entonces, si no se regeneraran, si no se renovaran los glóbulos rojos, moriríamos por la escasez de estos. Por eso, para mantener constante esta cantidad de glóbulos rojos que son necesarios en nuestro cuerpo, se debe llevar a cabo la mitosis para renovar estos glóbulos. Y así nos podríamos quedar toda la mañana mencionando ejemplos en los que sea necesario que se presente la división celular por mitosis para renovar células. Hay una característica esencial que no podemos dejar de lado y es que la mitosis se lleva a cabo únicamente en las células denominadas somáticas. Antes de iniciar con la mitosis, en la interfase, la célula ha duplicado el material genético que se encuentra ¿en dónde? Correcto, en el núcleo de la célula eucariota. La mitosis se lleva a cabo mediante unas etapas o fases que son consecutivas y se llaman profase, metafase, anafase y telofase. A continuación se las voy a mostrar en estos modelos 3D para que sea de mayor comprensión. Durante la profase, que es la primer fase o etapa de la mitosis, las fibras de cromatina que se encuentran en el núcleo están duplicadas, porque si recordamos en la interfase sucedía este proceso de duplicación. Y estas fibras de cromatina comienzan a condensarse, haciéndose cada vez como más cortas, más gruesitas, para darle forma a los cromosomas. En el principio, como podemos observar, parecen como finos y largos filamentos formados por dos cromátidas unidas por el centrómero. En las células animales, los centriolos, como ya se encontraban duplicados, forman una estructura denominada centrosomas y estos centrosomas al comienzo de la profase migran, se desplazan hacia los polos de la célula. En la medida que se van moviendo hacia los polos van formando unos microtúbulos
que le van a dar estructura, van a constituir el uso mitótico. Ahora bien, en las células vegetales, como estas no tienen centriolos, se forman los usos sin la intervención de estos. Ya finalizando la profase, se dejan de observar los nucleolos y se desorganiza toda la envoltura nuclear. En la metafase los cromosomas alcanzan el máximo grado de condensación y empiezan a moverse a tal punto de quedar ubicados en la línea ecuatorial. Esto lo hacen mediante el uso mitótico, porque sus fibras se encuentran unidas al cinetocoro de cada cromosoma, lo que permite finalmente determinar la ubicación de los cromosomas en este plano ecuatorial. Ahora bien, en la anafase se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma y empiezan a migrar hacia los polos opuestos de la célula. Cada una de estas cromátidas va a transformarse en un nuevo cromosoma. En este movimiento participan los microtúbulos unidos a los cinetocoros y estos se van acortando y arrastrando a los cromosomas hacia los polos. En cuanto a la telofase, que marca ya pues el término del proceso mitótico, aquí los cromosomas alcanzan los polos de las células y comienzan a descondensarse. El uso desaparece, o sea, se desensambla y se reorganizan las envolturas nucleares de los dos nuevos núcleos y también el nucleolo de cada uno de ellos. Aquí ya podemos notar la citocinesis. Como podemos observar, es visible la división del citoplasma. Y esa división generalmente comienza en la telofase y divide la célula en las dos partes aproximadamente iguales. Pero en cuanto a su contenido genético, recordemos que en la mitosis es idéntico a la célula madre. Ahora bien, la meiosis es el proceso de división celular que consiste básicamente en dos divisiones consecutivas, dos divisiones celulares sucesivas. Estas originan células que tienen la mitad del número de cromosomas de la especie. Por ejemplo, sabemos que cada especie tiene un número de cromosomas específicos. En el caso de los humanos, presentamos en nuestras células somáticas, es decir, en cualquiera de las células exceptuando las sexuales, tenemos 46 cromosomas. Pero en nuestras células sexuales, los óvulos y los espermatozoides, cada una de estas células solo tienen la mitad de esos cromosomas, es decir, 23 en el óvulo y 23 cromosomas en el espermatozoide. Para que en el momento de la reproducción ambas células sexuales al unirse constituyan el número total de cromosomas que debe tener nuestra especie, es decir, 46. Como lo venimos planteando en la presente sesión, las células que son diploides tienen dos conjuntos de cromosomas. Uno es de origen materno y el otro de origen paterno. Por ello, cada cromosoma tiene un compañero correspondiente. A esto se le llama cromosoma homólogo. En cada parcito de los cromosomas homólogos, uno de ellos se hereda del padre y el otro de la madre. Es muy importante que tengamos en cuenta que la meiosis se lleva a cabo únicamente en organismos con reproducción sexual, pues se lleva a cabo en las gónadas. Recordemos que las gónadas son las glándulas genitales, bien sean masculinas o femeninas. En consecuencia, la meiosis forma parte de los procesos de gametogénesis. ¿Y qué es esto? Es la formación de las células sexuales mediante dos mecanismos. Uno es la espermatogénesis para formar espermatozoides en los hombres y el otro es la ovogénesis, que es para formar en las mujeres los óvulos. Tanto los óvulos como los espermatozoides son gametos o células sexuales y se forman gracias a la meiosis. Durante la meiosis se llevan a cabo dos divisiones celulares sucesivas, continuas, pero en estas dos divisiones celulares solo se presenta una sola replicación del ADN. Esto genera la reducción a la mitad del número de cromosomas. Por ello, los gametos reciben solo la mitad de los cromosomas en relación con las otras células del organismo, las células somáticas. Un dato curioso de la meiosis es que en las diferentes especies de seres vivos que la llevan a cabo, el comportamiento de los cromosomas
es básicamente el mismo, únicamente varía en el momento en el que ocurre y en la duración de todo el proceso. Con relación al proceso de división celular por meiosis, es importante que tengamos en cuenta que este se subdivide en dos grandes etapas o dos grandes momentos. A esto se les denominó meiosis 1 y meiosis 2. Cada una de estas etapas tienen unas fases respectivas. Y en la primera división por meiosis, es decir, la meiosis 1, la división es reduccional porque el material genético de la célula inicial se reduce a la mitad. Evidentemente, después de haberse duplicado el ADN en la interfase, que es el proceso de preparación de la célula para empezar a dividirse, tanto en la mitosis como en la meiosis. Por el contrario, la meiosis 2, que es la segunda división, el proceso no es reduccional porque es igual a la mitosis. Por eso se dice que la meiosis 2 es ecuacional y esta meiosis no está antecedida por una duplicación del ADN o síntesis de ADN. Esto únicamente sucede en la interfase. Como les mencionaba, la meiosis, al igual que la mitosis, cuenta con unas fases. Pese a que todos estos dos procesos de división celular son continuos, no quiere decir que se van a detener. Cumple una fase, se detiene, cumple la otra y se detiene. No, son continuos, pero se pueden diferenciar unas fases. En el caso de la meiosis 1, se las voy a mostrar en este modelo 3D. La profase 1 es la etapa más larga de la meiosis porque de acuerdo al comportamiento del cromosoma se puede subdividir en 5 subetapas. Recordemos que cuando la célula inicia la profase 1, ya llevó a cabo la duplicación del ADN en la interfase. Dentro de las subetapas de la profase 1 podemos encontrar el leptoteno. Aquí lo podemos observar, finos filamentos en el núcleo por la condensación de las cromatinas. La otra subetapa es el cigoteno y en ella los cromosomas homólogos que están duplicados comienzan a parearse mediante sus extremos o telómeros. Aquí los cromosomas homólogos duplicados y apareados constituyen una tétrada que es formada por 4 cromátidas. Y es justo en el cigoteno donde se lleva a cabo el entrecruzamiento, que es el proceso en el que los cromosomas homólogos apareados intercambian información genética. Ahora bien, el diploteno es la otra subetapa de la profase 1, que después de haber ocurrido el entrecruzamiento de la subetapa anterior, los cromosomas homólogos que se encontraban apareados comienzan a separarse unos de los otros. Claro está, exceptuando las regiones donde ocurrió el entrecruzamiento. Y finalmente la subetapa de la diacinesis, en la que los cromosomas homólogos apareados que continúan parcialmente unidos, deslizándose hacia los extremos, y se desorganiza la envoltura nuclear. De esta manera comienza a formarse el uso meiótico, de la primera división meiótica. Durante la metafase 1, las tétradas se alinean a lo largo del plano ecuatorial de la célula, como las podemos evidenciar aquí. Esta alineación es al azar, por eso se producen distintas combinaciones de cromosomas maternos y paternos. Un dato curioso acá es que en los seres humanos que tienen 23 pares de cromosomas existen, adivinen, 8.388.608 posibles combinaciones de cromosomas a partir de la separación al azar de los cromosomas homólogos. Por eso la importancia de la meiosis para garantizar variabilidad genética, ya que los resultados en cuanto a características hereditarias no siempre van a ser los mismos, van a variar de acuerdo a este proceso de azar. Observemos que durante la anafase 1 los cromosomas homólogos se están separando y estos migran hacia los polos opuestos de la célula. De esta manera originan dos células con la mitad de número de cromosomas. La meiosis 1 finaliza con la telofase 1. En esta etapa los cromosomas ya llegaron a los polos y los microtúbulos del huso, como podemos ver aquí, se empiezan a desorganizar. Durante esta fase también se organiza la envoltura nuclear y los cromosomas se hacen como filamentosos, como tiritas, porque se descondensan. Aquí, simultáneamente con la telofase 1, se produce la división del citoplasma. Recordemos que se llama citocinesis.
lo cual da como resultado dos células hijas con un número haploide de cromosomas. Recordemos, meiosis 1 es reduccional. Por tanto, de una célula inicial diploide, terminamos la meiosis 1 con dos células hijas haploides, es decir, con la mitad de la información genética. Ya durante la meiosis 2 se presentan cuatro etapas, que son la profase 2, la metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Esta meiosis 2 es la que es similar a la mitosis, porque en la profase 2 también se forma el huso meiótico y desaparece la membrana nuclear. En la metafase 2 los cromosomas se ubican también en el plano ecuatorial de la célula. Los vemos aquí alineados, para que posteriormente se presente la anafase 2, en la que se separan las cromátidas y se mueven hacia los polos de la célula. Se van desplazando estas cromátidas. Finalmente, la meiosis 2 culmina con la telofase 2, en la que se forman membranas nucleares alrededor de cada uno de los dos grupos de cromosomas y de manera simultánea se presenta la citocinesis, la división de la membrana celular. De esta manera se concluye con cuatro células hijas haploides, es decir, con uno solo de los cromosomas emparejados que tenía la célula inicial. Ahora vamos a comparar ambos procesos. Si bien presentan diferencias, tienen en común que en ambos casos se tratan de reproducciones de tipo celular. Únicamente que en la mitosis se presenta en células somáticas, es decir, las células diferentes a las sexuales, y en meiosis se presenta en células de tipo sexual, también conocidas como gametos o células germinales. Entonces por acá podemos mencionar un ejemplo de las células musculares, los glóbulos rojos, que es un tipo de célula sanguínea, los adipocitos, y por acá podemos mencionar en el caso de las plantas el polen, las plantas con flores, o también en el caso de los humanos los espermatozoides, porque son las células sexuales masculinas de los humanos. Y la célula sexual femenina vendría siendo los óvulos. Ahora bien, en la mitosis se generan células idénticas con la misma información genética y la misma cantidad de cromosomas de la célula inicial o célula madre. Y esta permite que, como son idénticas, no hay variabilidad. Es decir, no se va a obtener un producto diferente al de la célula madre. En cuanto a la meiosis, encontramos que hay recombinación genética. No vamos a obtener, a diferencia de la mitosis, células idénticas, sino vamos a obtener células completamente diferentes. Y estas células van a presentar y van a aportar a la variabilidad. Es decir, no van a ser igual a la célula madre el producto, las células hijas de la meiosis. Esta información genética, como es idéntica, se va a heredar el 100% de la información a las células hijas. En el caso de la mitosis son dos células hijas a partir de una célula que le denominamos célula madre. Y esas dos células tienen la información 100% de la célula madre. En el caso de la meiosis tenemos ya no dos células hijas, sino cuatro células hijas. Y estas cuatro células hijas, cada una va a tener el 50% de la información genética de la célula madre, es decir, la mitad. Por eso es que se denomina la meiosis como un proceso reduccional, ya que no se obtiene el 100%, sino la mitad de esa información, bien sea del padre o de la madre, información genética que estaba contenida, en el caso de los humanos, en espermatozoides y óvulos. En cuanto a las fases, la mitosis consta de 4 fases. Correcto, profase, metafase, anafase y telofase. Lo contrario de la meiosis, que presenta mayor cantidad de fases. En este caso
vemos que la meiosis presenta 7 fases en comparación a las 4 fases de la mitosis. Estas 7 fases de la meiosis se subdividen en 2 momentos, en la meiosis 1 y en la meiosis 2. Presentan los mismos nombres de fases, solamente se diferencia porque los de la meiosis 1 presentan el 1 en romano, es decir, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y posteriormente pasa a la meiosis 2, que son los mismos nombres, solamente que se le agrega el 2 en romano. Evidentemente, estas fases, pese a coincidir con el nombre, presentan algunas diferencias que las hemos venido abordando a lo largo del presente video.